El estudio, el es- ay, perdón. Vamos a retomar el estudio del reino de Dios y voy a comenzar pidiéndoles que usen su imaginación, ¿sí? Ah, si nosotros tuviésemos que construir un reino, ¿cómo lo construiríamos? No solo me refiero a la edificación de ellos, sino qué cosas incluiría o le agradaría a usted que haya en ese reino, en ese su reino. Por ejemplo, obviamente si hablamos de un reino, diríamos, bueno, quizás que sea amurallado, ¿no? Porque siempre, ¿no? La visión de un reino amurallado. Aunque claro, nosotros ahora con esto de ser inclusivos, quizás digamos, no, no, nada de murallas, así no vas a ver. ¿No? En fin, ¿qué incluiría usted en su reino? Alguien, alguno de ustedes que quiera aventurarse en ello. O en su defecto, ¿qué cree usted que nos agradaría a nosotros como seres humanos que haya en ese reino? Aún seres humanos, no me refiero necesariamente a personas no creyentes, sino aún creyentes. ¿Qué cree usted que nos agradaría como creyentes que haya en ese reino? ¿Alguno de ustedes? ¿Se atrevería usted a decir algo? ¿Alguien que quisiera aventurarse? Pastor, ¿Ya? yo justo estoy viendo una serie que justamente es de reinos y cada reino tiene un dragón. Un Creo que a mí dragón. me gustaría tener un dragón. Un dragón. Ok. ¿Alguien más? Yo ¿Alguien más? quisiera, yo quisiera castillo, muralla, am, creo que tierras también que den fruto, ¿no? O sea, que me den Ok. productos y bonitos paisajes. ¿Y qué? Bonitos paisajes. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué le agradaría a usted? Nos agradaría, por ejemplo, quizás que todo el mundo sea feliz, ¿no? Nos agradaría que todo el mundo esté contento, ¿no? Siempre. Nos Que no haga agradaría que, frío. perdón, Que no haga frío. que no haga frío. Ok. Que no haga frío. ¿Cierto? ¿Alguien más o algo más? ¿Qué le agradaría en ese reino? ¿Qué le agradaría? Que haya un rey justo. Que haya un rey justo. Ok. Pero quizás ustedes son los reyes. Si es su reino, no de ustedes va a ser el reino. ¿Qué más? O un rey que sea buena gente, ¿no? Porque así eso es lo que nosotros queremos, un rey que sea buena, que sea bacán, ¿no? Eso es lo que queremos, un rey que sea bacán. ¿No? ¿Alguien más que quisiera atreverse a decir algo? Servidores, buenos servidores, buenos siervos. Buenos siervos, o sea, que te sirvan. Claro. Ok, ok. Sí. Ok. Algo más. Alguien más. Si usted se da cuenta, sí, o si piensa al respecto, en alguna manera, si hablamos de un reino que nosotros quisiéramos, básicamente lo que nosotros decimos es lo mismo que hay acá, pero mejor. ¿Sí? O sea, básicamente va por ahí, ¿no? Lo mismo que hay acá, ¿no? Una que otra cosa que no haya, como un dragón, por ejemplo, ¿no? Aunque dragones también hay, ¿no? Los chinos tienen sus dragones, esos juguetes, qué sé yo. No, pero básicamente es lo que hay acá, pero mejor. Sí. Y entiéndase que el reino de Dios es totalmente distinto.
a lo que hay acá. Sí, el reino de Dios es totalmente distinto. Indira mencionó la palabra justo en el sentido de rey justo, pero muchas veces para nosotros justo es un rey que sea bacán, pues, ¿no? O sea, que sí, pues, amigable y todo eso. ¿Verdad? Cuando ya se mete con nosotros, ya no va a parecer muy justo. Cuando ya se... ¿no? Pero eso es lo que casualmente es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios no es comida ni bebida, hemos estudiado, sino justicia, ¿no? Paz en el Espíritu del Señor. Es distinto en realidad este reino. Les mencioné que en algún momento leí casualmente un libro que se llamaba El reino patas para arriba, sería la traducción, ¿no? El reino patas para arriba, ¿no? Decía Néstor, el reino de Dios es tan distinto, pero tan distinto que es visto o podría ser visto por la humanidad como un reino. Ese reino está al contrario, ¿no? O sea, mientras nuestro reino acá es a lo que estamos acostumbrados, el reino de Dios está como que, no, es al contrario ese reino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensamientos como que los últimos serán los primeros, porque en este reino en el que vivimos, no, pues los primeros son los primeros, ¿no? O sea, el que gana es el que gana, ¿no? La humildad, por ejemplo, es más bien considerado por muchos como debilidad en este reino, mientras que en el reino de Dios es valiosísimo eso, ¿no? Entonces, es distinto y nosotros tenemos que comprender ello. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque el Dios es distinto. Dicho sea de paso, Jimena, mencionaste que un dragón, y el reino de las tinieblas tiene un dragón, ¿cierto? ¿No? Es Satanás. ¿No? Así se le llama, es un dragón, el dragón, ¿no? Así que vamos nosotros por eso es que nos es tan difícil a nosotros en el cristianismo pensar como el Señor. No estoy diciendo que yo lo piense, sí. Simplemente estoy diciendo que es tan difícil porque nosotros somos muy tirados a la carne, o sea, a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, lo que se mencionaba cuando hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de qué le agradaría a usted que hay en ese reino. Una de las cosas que se manifestó, y no que los haya estado necesariamente observando, sino que esto es muy natural en nosotros. Una de las cosas que lo que se observó o se escuchó es cosas que nosotros queremos, ¿no? No necesariamente cosas que ciertamente sean conforme quizás lo que Dios quiera, ¿no? Sino más son cosas que a nosotros nos gustaría, a nosotros nos agradaría. Pero el reino de Dios, entiéndase que es en ese sentido es muy distinto, y por eso decía, nos cuesta a nosotros el cristianismo el ver las cosas como Dios. Y por eso es que nuevamente, sí, y yo voy a insistir muchísimo en esto, por eso es que nuevamente Jesús en nada estuvo equivocado, ni tampoco en nada se excedió cuando nos dice, miren hijos, si ustedes en verdad quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos. ¿Sí? Porque si no se niegan, o sea, si no nos negamos, no se va a poder. Porque nosotros, y he mencionado este dicho también muchas veces, ¿no? La cabra tira ¿para dónde? Para el monte. O sea, nosotros tiramos ¿para qué? Para nosotros, ¿no? O sea, para nuestra carne, para la carne, mientras que para que nosotros podamos permitirle a Dios hacer esa obra en nuestras vidas, tenemos que negarnos a nosotros mismos, y Pablo también lo menciona, ¿no? Que nos entreguemos como un sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable a Dios.
Así que es distinto. Entienda usted, es distinto. Y bien haríamos nosotros en comprender eso. Porque es más, mire usted, cuando nosotros hablamos de santificación, lo cierto es que el Señor quiere transformarnos, ¿verdad? O sea, quiere ser algo distinto con nosotros. Pero nosotros no necesariamente quisiéramos que Dios haga algo distinto con nosotros. Lo que nosotros por lo general quisiéramos es simplemente que el Señor me mejore nada más, ¿verdad? O sea, como que estamos bien con lo que somos, pero sí que me mejore no hace un poquito, ¿no? Pero Jesús dice, no, yo quiero transformarlos. Es la única manera en que ustedes van a poder entender lo que yo deseo hacer en sus vidas, ¿no? Y eso es lo que, regresando al versículo que mencionaba del apóstol Pablo, ¿no? Que dice que nos presentemos como sacrificio, ¿no? Porque básicamente al final dice, después de que hagan eso, van a comprender cuán grata y buena es la voluntad de Dios. O sea, antes no podemos, o sea, si nosotros no vamos a poder comprender cuán buena es la voluntad de Dios. Así que sí es distinto, es muy distinto. En esta noche vamos nosotros a hablar, entre otras cosas, del carácter de las personas que no van a estar en el reino de los cielos, como también de las personas que sí van a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Pero antes de introducirnos a ello, antes de compartir pantalla con ustedes, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a lo que estamos hablando como introducción de cuán diferente en verdad es el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Hay alguna pregunta o algo que quizás quisiera usted compartir o conversar? Y mientras nosotros veamos las cosas conforme a este mundo, porque eso es lo que nosotros muchas veces pensamos, tenemos que entender este mundo. Entienda, lo que nosotros tenemos que entender es a Dios y su reino para nosotros poder ser los siervos que deberíamos ser. Y solo ahí vamos a hacer bendición para este reino, o sea, para el reino de las tinieblas. Solo ahí vamos a hacer bendición. Pero nosotros ya queremos muchas veces más entender cómo piensa este reino. Hemos nacido en este reino, sí. Sí, o sea, somos recontra pecadores nosotros. Y pensamos que no, si yo entiendo a este reino, no sé si recién voy a poder ayudar a este reino. No, lo que necesitamos es permitirle al Señor que nos transforme en su reino para nosotros poder ser de bendición para este reino. ¿Sí? Así que, y es más, moralmente hablando, no me va a decir usted, o intelectualmente hablando, no me va a decir usted que por ejemplo, la educación, la inteligencia ha decaído en comparación al pasado. En realidad podríamos decir que estamos mejor, pero moralmente hablando estamos mejor. No, no, y la misma Biblia lo dice, ¿no? Aumentará el saber, aumentará la ciencia, pero las cosas van a estar peor. O sea, la Biblia lo dice, pero nosotros seguimos encaminados en ello muchas veces, cuando la idea es, Señor, ayúdame a rendirme a ti. Y sí, el Señor nos va a ayudar, nos va a preparar, y no estoy diciendo que la inteligencia sea mala necesariamente, pero si no está conducida por el Señor, en verdad que vamos a tener muchas dificultades. Así, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar en la manera de introducción a lo que estamos hablando? ¿Alguien? Pastor, algo Dime. que siempre me ha sorprendido es que, a diferencia de un reinado nuestro, el de Dios al final a quien le beneficia en el sentido de que sale en el sentido de que es a su bienestar, o sea, es a favor de su bienestar. En el de Dios es al nuestro. O sea, cuando les dice incluso como que al pueblo de Israel, ¿no? Ténganme como su Dios porque es de bien para ustedes. Y no que las cosas van a ser como nosotros queremos, sino que al final es de bienestar real y espiritual hacia nosotros. Y eso me parece, es muy contrario a nuestros reinos.
Les voy a en alguna forma mostrar cuán poco nosotros confiamos en verdad en Dios. ¿Sí? Todos sabemos que Dios es amor. ¿Correcto? ¿Sí o no? Vamos a hacer una votación acá. ¿Cuántos están a favor de que sí, Dios es amor? Levanten la mano. En realidad la votación no va a importar porque Dios va a seguir siendo amor. Así usted, así seamos pocos los que levantamos la mano. No, no importa, Dios va a seguir siendo amor. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Me explico un poco más. Que todo lo que Dios hace, lo hace para beneficio de la persona amada. Dios nos ama a nosotros. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace para beneficio nuestro. ¿Qué correspondería a nosotros? Rendirnos a ese Dios, ¿o no? Pero como no confiamos, nos cuesta. ¿Sí? Como no confiamos, nos cuesta. Porque ciertamente todo lo que Dios hace, ¿sí? Lo hace con el propósito de ayudar. Los 10 mandamientos nada más, mire usted, ¿sí? Los 10 mandamientos son una expresión del amor de Dios. Claro que sí. Son una expresión del amor de Dios o del amor de Dios. ¿Sí? Porque Dios sabe que lo mejor para nosotros es amarle a Él. Por eso es que si usted se da cuenta, los 4 primeros mandamientos, ¿sí? de la llamada ley de Dios tienen que ver con el hombre amando a Dios. ¿Sí? Y los 6 siguientes mandamientos tienen que ver con el amor y el respeto hacia los demás, ¿no? El uno hacia el otro, me refiero. Entonces, en absoluto, todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Y no existe mejor expresión de amor que Jesús en la cruz. ¿Sí? No existe más grande expresión de amor. Pero ¿cómo nos cuesta o no? O sea, ¿cómo nos cuesta? Dios nos dice, haz esto, nosotros, no, pero yo también tengo, qué sé yo, mis derechos, mis necesidades, y ya estamos estropeando, ¿sí? Lo que el amor de Dios quiere hacer por nosotros. Es más, si Dios nos corrige, porque, o sea, si yo hago algo por ustedes con amor, y ustedes me dicen, no, yo prefiero esto, yo les digo, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Déjenme tranquilo, no me molesten. Así soy yo de malo, ¿sí? Pero Dios hasta trata de corregirnos. O sea, Dios trata hasta de, si es necesario, castigarnos para nosotros entender, esto es lo mejor para ti. ¿Se da cuenta cuán grande y maravilloso nuestro Dios es? ¿Sí? Y Él es el Rey de este reino del cual nosotros estamos hablando y gracias a Dios somos parte de. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esta noche compartir también pantalla con ustedes. Sí, déjenme ver acá. Ya. Listo. A ver. En esta noche vamos nosotros a hablar, entre otras cosas, del carácter de las personas que no estarán en el reino de Dios. Vamos a leer, sí, varios versículos, o algunos versículos, pero varios en el transcurso de esta noche, Dios mediante. Y para ello, por favor, si ustedes se ofrecen de voluntarios con el propósito de que pudiésemos nosotros hablar un poquito al respecto, ¿sí? Vamos a ver, dice, personas que no tienen la justicia de Dios en sus corazones, caracterizadas por las obras de la carne reinando en sus vidas. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 hasta el 10, o 9 y 10. Si alguno de ustedes, por favor, en voz alta, nos ayudaría con este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6,
versículos 9 y 10. Yo, pastor, Por favor. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok. Entonces, aquí se está dando una lista de personas cuyo carácter, cuyos corazones no van a estar en el reino de Dios, no van a heredar el reino de Dios, sobre todo en la injusticia de su corazón. Vamos a hablar un poquito más de esto, sí, porque merece un poquito más de atención, pero aquí hay una lista de personas cuyo carácter expresa o expresaría que no hay la justicia de Dios en ellos. Sin embargo, también es muy cierto, muchas veces las apariencias pueden engañar. Hay que tener cuidado. Aquí simplemente se está dando en términos muy generales estas instructivas con el propósito de que se entienda, ¿sí? Aquellas personas que están permitiendo que el pecado reine en sus vidas y no la justicia de Dios exista en sus corazones, entonces estas personas van a tener este tipo de prácticas, ¿sí? Unas que otras, y esto no es toda la lista, ¿no? Hay otras listas también donde se habla de ¿qué sería? Mentirosos también, eso sí. Entonces, simplemente entiéndase ello, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Letra B, personas que no heredarán el reino de Dios. Tengo aquí dos pasajes. Uno es en Gálatas, el capítulo número 5. Gálatas, repito, capítulo número 5. Y Efesios 5:5. Gálatas 5:19 al 21. Efesios 5:5. Están juntitos nada más estos dos, así que una misma persona podría, creo yo, leer ambos pasajes, si es que podría usted hacerlo. Alguien que quisiera darle lectura en voz alta. Sí, adelante. Adelante, por favor. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Y 5:5 de Efesios, rapidito, por favor. Ahí nada más cerca. 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ok, muchísimas gracias. Algo bastante similar a la primera lista, ¿no? de Primera de Corintios, un poquito más amplia, por cierto, pero este es el carácter, ¿sí? El carácter que tipificaría a la persona o a las personas que no son del reino de Dios. Ahora, decía, vamos a explicar esto un poquito más adelante, ¿sí? Se habla de adulterio y sabemos, por ejemplo, que el rey David cometió adulterio. No solo él, sino también muchos otros creyentes, obviamente, ¿no? Entonces, David no es una persona cuyo carácter le permitiría
entrar en el reino de Dios? Y aquí creo que viene una pequeña explicación y está aquí escrita. David ciertamente cometió adulterio, mas no tenía el corazón de un adúltero. Una de las cosas que a ver, lo pongo como ejemplo muchas veces. Yo, como decía mi madre, ¿no? Mi madre tenía una expresión de, eres un cero a la izquierda. En cuestiones de cocina, yo soy un cero a la izquierda, ¿sí? Pero de vez en cuando como que puedo cocinar, por ejemplo, puedo preparar o freír un huevo, ¿sí? Y me sale muy bien. Obviamente, para mi gusto, quizás no le gusta a usted, ¿no? Pero no lo hago tan seguido, ¿no? No lo hago tan seguido. Gracias a las personas que viven en casa y que se dedican a ello. Pero a ver, el hecho de que yo, una vez a las 500, fría un huevo, me daría a mí, ¿sí?, la capacidad como para decir, soy un cocinero. No, claro. Cocino una vez a las 500. Bueno, en mi caso sería una vez a las 1000, ¿no? Pero eso no me da a mí no me daría el derecho de decir, entonces como ya preparo un huevo frito una vez a las 1000, entonces soy un cocinero. No, no, simplemente cociné algo, nada más, ¿no? A eso es a lo que se refiere con el rey David, por ejemplo, y personas que todos cometemos errores, dicho sea de paso, ¿sí? Unos más, unos menos, pero todos los creyentes, me refiero, los hijos de Dios cometemos pecado, ¿sí? Pero una cosa es ser reinado por el pecado, como en el caso de las citas anteriores que hemos leído, y otra cosa es ser un hijo de Dios, pero que lamentablemente, producto de nuestra carne y nuestra infidelidad a Dios, en realidad, muchas veces nosotros también cometemos errores. Y como el rey David, que cometió adulterio. Si me estoy dejando entender. O sea, no se piense que porque una persona comete adulterio, entonces ya no puede entrar al reino de los cielos. No, no, no. Creyentes también nosotros tenemos esas debilidades como para cometer grandes errores. Pero eso no nos hace, repito, no nos hace ser cocineros, si me permiten ustedes el ejemplo. Si me estoy dejando entender. Por ello quisiera que por favor lean en Salmo 48. ¿Sí? Salmo 48, algunos de ustedes que pudiese darle lectura. Yo, En el pastor. Salmo, por favor, hermana. Salmo número 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ok. Eso es lo que el rey David dijo en alguna oportunidad, en algún momento. O sea, en alabanza a Dios, mi deseo es hacer tu voluntad. ¿Sí? Y dice, es más, tu ley está en medio de mi corazón. O sea, tu ley es preciosa para mí, es valiosa para mí. Pero eso no significa que uno no va a cometer pecado producto de ello. En un momento de debilidad, en un momento de distracción, que todos, por eso es que necesitamos depender tanto de Dios. Es triste en realidad cuando no dependemos de Dios. Es triste, ¿sí? Porque entiéndase, aún aún siendo, ¿qué sería? Lo más dedicados posibles a Dios, vamos a tener momentos de debilidad. Ahora, imagínese cuando no somos para nada dedicados a Dios. Me dejo entender.
Y obviamente vamos nosotros a con mayor facilidad ceder. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta? Pero permítame aquí también, permítame aquí, ¿sí? Dice, hay que tener cuidado con las apariencias, ¿sí? Esto es las prácticas de las personas. Y aquí hay un versículo, Mateo 21:31. Mateo 21:31. Cierto, el Señor nos ha dado, a alguien que también le dé lectura cuando esté listo, el Señor nos ha dado a nosotros parámetros respecto a cómo nosotros debemos vivir. Sin embargo, hay que tener cuidado con nosotros convertirnos o pensar que podemos ser jueces de señalar, tú sí eres del reino, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? O sea, decir tú eres creyente, tú no. Porque nosotros más varíamos en base a las apariencias. Mateo 21:31, si alguien le da lectura también en voz alta. Yo, pastor. Pastor, ay, Adelante, hermana Vicky. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ese es, ¿no? 21:31. A ver, espere. Sí, pero justo lo iba a ver. Eso es más de un versículo. Déjeme rapidito aquí. Desde el versículo 28 hasta el 31, hermana, si es que no le incomoda, por Ya, favor. Está bien, Sí. está bien, pastor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ok. ¿Con quién estuvo conversando Jesús aquí? En el versículo 23 se nos dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, los líderes religiosos. Si nosotros ponemos delante de nosotros a líderes religiosos y a personas de mal vivir, ¿quiénes diríamos nosotros entrarían al reino de los cielos? Diría, ¿no? Al ojo, ¿sí? Al ojo diríamos los líderes religiosos, ¿correcto? Pero Jesús acá está diciendo algo distinto. Ahora, no me maltraten por si acaso, sí, no me miren con desprecio, ¿no? Porque también soy un líder religioso. No. Lo que pasa es que lamentablemente estos líderes religiosos vivían de apariencias, pero no necesariamente ellos tenían entrada al reino de Dios. Si se da usted cuenta, ¿qué de estas otras personas? ¿No? Bueno, entiéndase que en tiempo de Jesús, ¿sí? En tiempo de Jesús, lamentablemente, anterior a ello hubo una hambre de la palabra de Dios. O sea, se escaseó no vino revelación de Dios para el pueblo. Moralmente hablando, todo fue una confusión. Los líderes religiosos, los fariseos, tratando de imponer sus enseñanzas, sus cargas sobre la gente, y si uno no se sometía a lo que ellos decían, lo señalaban como que tú no eres de Dios. Entonces era muy confuso, ¿sí? Y muchos creyentes, ¿sí?, se confundieron también. Y dentro de ellos habían algunas que lamentablemente hasta se dedicaron a practicar, ¿no?, la prostitución, y otros también la avaricia, como los publicanos, ¿sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahora las cosas son distintas también, son más claras porque tenemos la palabra que nos aclara las cosas, ¿sí? En ese entonces de Jesús, repito, las cosas eran muy confusas, ¿sí? Los únicos que básicamente tenían derecho a enseñar, ¿no?, o a leer las escrituras, el Antiguo Testamento, eran los
los líderes religiosos, así que abusaban también de ello. Entonces, fue muy confuso. Entonces, hay que tener, sin embargo, cuidado, porque el hecho de que alguien, siendo del reino de Dios, cometa alguna falta, no lo descalifica como parte del reino de Dios. Simplemente se equivocó. ¿Sí? Simplemente se equivocó. Insisto, no estoy diciendo que ahora creyentes, si practican, no se dice la ramería, ¿no? No se dice la ramería. La prostitución, ¿no? En realidad no tienen caso. ¿Sí? No tienen, porque está escrito, está muy claro, no, eso está mal, no necesitas hacer eso, no debes hacer eso, ¿no? Eso no expresa la presencia de Dios en, ¿sí? O cualquiera de las cosas mencionadas. Que alguien pueda tener debilidad, sí, hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Y en todo caso, entiéndase que si alguien es miembro o parte del reino de Dios y comete faltas, aún las faltas que se han mencionado, esa persona tendría que sentirse mal para con su rey porque ha faltado a su rey y el espíritu le hace comprender ello. Ahora, si no le importa nada, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de, no sé, de arrepentimiento, de remordimiento, entonces posiblemente no tenga al Espíritu de Dios. ¿Ok? Posiblemente no tenga el Espíritu de Dios. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a esto? Si nos damos cuenta de esto. Pastor, yo tengo una pregunta. Me Ajá. estoy confundiendo un poco. Cuando dice, o sea, que no estarán en el reino de Dios, estamos hablando de salvación, de la venida de Jesús, que cuando venga no van a estar con Jesús. O sea, que No, no estamos estoy hablando. entendiendo. Sí, estamos hablando de salvación. Vamos a ver más adelante también cómo se entra al reino de los cielos. Sí, pero sí, básicamente es la salvación. O sea, Básicamente entonces diríamos como que un creyente, una persona que realmente ha aceptado a Cristo como su Salvador, es muy difícil que lleve una vida como la que están diciendo. no necesariamente, porque también depende de cómo crecen esa santidad, ¿no? Algunos Ajá. simplemente son salvos y listo, ahí nomás se acabó. ¿No? Y eso a nosotros no nos corresponde decir tú fuiste salvo o no fuiste salvo, eso es entre la persona y Dios, ¿sí? Yeah. Pero si no crecen en esa santidad, obviamente la carne es quien va a reinar en ellos, ¿no? Pero no es que perdería, o sea, No, sabemos que no eso, pierde pues la salvación. Ajá. claro que no, claro que no. Por eso es que dice acá, ¿no? O sea, los publicanos y las rameras entran al reino de Dios antes que ustedes, ¿no? ¿No? Así que no perdieron ellos esa su salvación, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿y qué no heredarían? ¿Qué no heredarían? Bueno, quizás las recompensas, definitivamente, ¿no? Las recompensas que el Señor quiere ofrecer. Pero repito, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Okay. Las recompensas que el Señor ofrece por fidelidad, santidad, rendición. Pastor, Sí, más o menos lo que dice Camila, también puede pasar cuando, por ejemplo, hay personas que han aceptado a Jesús, pero pasa algo muy fuerte en su vida y se enojan y se alejan. En esos momentos, por ejemplo, tampoco perderían lo de la salvación. Si es que su vida es como que se enojan con Dios e irían como que a todo lo contrario que Él dice, ¿no? ¿Verdad? correcto. Sí. No significa que les vaya a ir bien, espiritualmente hablando, ¿sí? Porque recuerden, el reposo o el descanso para nuestras almas está en Jesús. ¿Sí? No está en lo que nosotros podamos obtener o hacer. El reposo para nuestras almas está en Jesús. Pero cierto, como porque también por otro lado hay personas que religiosamente
creyeron haber aceptado a Jesús, pero no lo aceptaron y que no van a entrar al reino de los cielos, por más dedicados que sean, ¿no? O por más religiosos, no tanto dedicados al Señor que sean. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? Ok, si no lo hay, vamos entonces con lo siguiente. ¿Sí? Si, repito, si tiene alguna pregunta, ¿sí? Pastor, Dele, hermana, dele. Sí. ya, usted, bueno, la pregunta que le hizo la hermana, que si entraban o no entraban al reino de Dios, pero ellos cómo sabían, pero si ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Está hablando de quién es, hermana? ¿De Mateo 21:31? Sí, 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 el último, el último. Ya, no, o sea, recuerden que cuando ellos, o sea, recuerden que Jesús, a ver, antes de que Jesús venga, ya habían creyentes en Dios. Ujú. No, todavía Jesús no venía, entonces ya había creyentes en Dios. Entonces, estas personas también se confundieron, ¿sí? En razón a la forma como es que los religiosos estaban conduciendo las cosas, los fariseos, ¿no? Los sumos sacerdotes. Jesús era el Mesías a quienes ellos estaban esperando, pero este Jesús no venía, entonces como que hubo una confusión, hubo una decepción, hubo un desánimo y personas comenzaron a practicar cosas que no deberían practicar. ¿Sí? Creyentes. Sí. Pastor, pero ellos predicaban la palabra de Dios o cómo? No, ellos, los religiosos predicaban más sus interpretaciones de la palabra, ¿no? Ujú. Sí, no, ellos, por ejemplo, ellos decían, ¿no? Si una mujer quema la comida del esposo, el esposo puede divorciarse, ¿no? Y casarse de nuevo. O sea, cosas, no, eran unos abusivos ellos. O sea, para su favor de ellos. Sí, de su religión más que nada, ¿no? Y poder de ellos, claro. ¿Algo Ya, más o pastor. alguien más? ¿Mm? ¿Algo más? Muy bien. A ver, a continuación, lo que vamos a ver es el carácter de las personas que sí estarán en el reino de Dios. Pero en razón a que ya el tiempo nos ganó, vamos nosotros a dejarlo eso para la próxima semana. Disculpen ustedes que vayamos a hacer ello, pero me alegra que hayan participado, que hayan tenido preguntas. Entiéndase, sí, que necesitamos nosotros creer en Jesús y hacer las cosas en Jesús. Deja de grabar, hermana Camila. ¿Sí?